Una vez más le damos gracias a Dios por este tiempo, por estar aquí, por reunirnos como cuerpo de Cristo, como hermanos, como iglesia para escuchar la palabra de Dios, para edificarnos cada día, porque eso es lo que hacemos todos los domingos aquí, lo que hacemos en los grupos y qué es lo que hacemos afuera, llevarlo a práctica, ¿no? Aquí nos edificamos, en el grupo nos edificamos y luego lo llevamos a la práctica, amén. Y pues le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de permitir compartir la palabra del Señor. Para mí es un privilegio y siempre que me piden que comparta la palabra, pues es un gozo, ¿no? Es un gozo ser utilizado por el Señor para bendición de la iglesia y para las demás personas, amén. Entonces, antes de compartir la palabra de Dios, yo quiero que veamos una imagen y a ver a qué les recuerda, ¿vale? ¿A qué les recuerda esta imagen? Al Titanic, ¿verdad? Pasamos a la segunda. Míralo. Ahí tenemos el Titanic en todo su esplendor con los personajes del Titanic. Amén. El Titanic de aquel tiempo era uno de los transportes más seguros, ¿no? Inundible se decía. Y yo creo que la mayoría de las personas que iban ahí, pues iban muy seguros, pensando que no iba a pasar nada. Pusieron su confianza y su seguridad en el Titanic. Y yo creo que nosotros como discípulos de Dios, de Jesús, tenemos que tener siempre nuestra confianza y nuestra seguridad en Jesús, que es el único que nunca falla, ¿vale? Pasamos a la siguiente, por favor. Mira, no es de los personajes anteriores que quiero hablarles, de esos personajes del Titanic, no. Quiero hablarles de este hombre. ¿Sabéis quién es? No, ¿verdad? Él es John Harper, escocés. Él fue un pastor y en aquel día del evento del Titanic, el hundimiento del Titanic, él iba hacia Chicago, lo habían llamado para que compartiera la palabra. Y cuando yo escuché, lo podéis buscar en Google, la historia del pastor John Harper, es una historia que a mí me impactó y me puso a pensar muchísimo. Este pastor, cuando sucedió lo del Titanic, iba con su niña de 6 años y un familiar que le acompañaba. Los puso a salvo en un barco salvavidas y le dijeron a él: hey, hay un puesto para ti. Y él dijo: no, ese puesto es en la otra persona porque yo tengo algo más importante que hacer. Y siguió nadando. Y comenzó a predicar la palabra de Dios. En medio del náufrago, este pastor nadaba y predicaba la palabra de Dios. Se le acercaba a las personas que estaban naufragando y les preguntaba: oye, ¿eres salvo? Imagínate. Hombre, no soy salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y se iba nadando por de otra persona. Y lo mismo: oye, ¿tú eres salvo? No soy salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y así sucesivamente. De pronto llegó donde un joven que estaba aferrado a un madero de los escombros del Titanic y se le acercó y le preguntó: ¿eres salvo? ¿Tú eres salvo? Y le dijo: no, ¿cómo voy a ser salvo? Dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y se siguió nadando y el chico vio cuando una persona estaba sin salvavidas y este pastor viene y se quita sus salvavidas y se lo pasa a la otra persona que no tenía el salvavidas. Y le dijo: oye, mira, esto te va a servir más a ti que a mí. Y siguió predicando. Después de unos minutos, una ola volvió y lo llevó donde el chico que le había hablado anteriormente. Y volvió y le preguntó: ¿eres salvo? Y el chico dijo: no soy salvo. Y volvió y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y con una voz así ya quebrantada, ya sin fuerzas, este pastor pues se hundió. Ya la hipotermia lo tenía y se hundió. Y probablemente hubieron personas que aceptaron al Señor Jesucristo y se salvaron. Se hundieron, pero se salvaron. Y este joven, al ver esa pasión,
al ver ese testimonio de este pastor, cómo nadaba compartiendo la palabra de Dios a las personas y esa bondad que él vio cuando se quitó el chaleco y se lo entregó a esa otra persona que no tenía. Ese testimonio le llamó tanto la atención a ese chico que él ahí, en medio de todo ese desastre que había, él entregó su vida al Señor. Y esta historia sale a la luz porque después de unos meses hay una reunión de personas que sobrevivieron al naufragio del Titanic. Y cuando él va a dar el testimonio suyo, él se levanta y dice, después de que habla cómo conoció al Señor, dice: yo fui el último convertido de John Harper. Y se conoció la historia de este pastor. Cuando yo leía la historia de este pastor, me venía a la mente Mateo 16, 25, que dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa mía, la hallará, ¿no? ¿Y por qué comparto esto, hermanos? Porque esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Compartir la palabra de Dios. Llevar la palabra de Dios a aquellos que no conocen del Señor. Compartir la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Y hoy el Señor, a través de su palabra, nos quiere exhortar, nos quiere recordar, porque a veces se nos olvida compartir la palabra con tantos quehaceres que tenemos en la vida, en lo personal. Yo creo que se nos olvida a veces compartir la palabra de Dios a aquellas personas que están necesitando del Señor. Y para eso el Señor nos ha puesto a nosotros aquí, ¿no? Y hoy el Señor, a través de su palabra, nos va a recordar y nos va a exhortar que tenemos que estar compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Y nos lo va a enseñar a través del capítulo 1 de Marcos, del 21 al 28. Este pastor hizo la diferencia en ese naufragio del Titanic. Él fue el único que hizo la diferencia. Y Jesús aquí en esta porción de la palabra también, Él nos enseña que tenemos que nosotros ser la diferencia en este mundo. Y la predicación se llama Sé la diferencia. Es el título que le he colocado a esta predicación. Sé la diferencia. Y aquí vamos a ver un principio de la evangelización. Y de ese principio vamos a ver frutos que da una evangelización. Amén. Entonces dice así en el capítulo 1 de Marcos, del 21 al 28, y dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, yo me imaginaba ese ¿no? Ese no es un aquí como lo escriben, era como como cuando le persiguen un perro que uno dice ¿no? Entonces dijo el espíritu, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Cómo se difundirá? Por toda la provincia de Galicia. Hay algunos que no creyeron eso. Por toda la provincia de Galicia. Ahora sí, amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar.
Bueno, Señor Padre Santo, y te damos las gracias, Dios, primeramente, como empezaba diciendo Daniela, Señor, por este día, Señor, este nuevo día que tú nos das, porque nos das de nuevo, Señor, la vida, Señor, nos das de nuevo esa oportunidad de congregarnos, de reunirnos, Señor, de alabarte, de glorificarte, de honrarte, Señor, con nuestras ofrendas, Señor. Y también, Padre Santo, de venir a escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que hoy todo espíritu, Señor, de sordera, de ceguera se va en el nombre de Jesús, Señor. Y que seas tú preparando, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, nuestro corazón, para recibir, Señor, de lo que tú tienes hoy para cada uno de nosotros, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que toda distracción se va ahora en el nombre de Jesús, Señor. Y queremos ser como esas ovejas que solamente escuchan la voz del pastor. Y eso es lo que queremos hoy, Señor, escuchar tu voz, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien traiga, Señor, en esta mañana ese quebrantamiento, ese ungimiento, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Así lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Yo le daría una aplauso. Amén, amén, amén. Amén. Vale, hermanos, entonces, como les decía, ¿no? Esta predicación la titulé Sé la diferencia, porque tenemos que ser la diferencia. Amén. Y entonces vamos ahora a empezar a leer esta palabra y vamos desglosando un poco los versículos, ¿vale? Entonces se nos decía que en el versículo 21 se nos decía, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Déjame ponerte un poco en contexto. ¿Cómo empieza el versículo? Y entraron, ¿no? Y entraron y diríamos, bueno, ¿cómo así que y entraron y no estaba Jesús? Pues déjame decirte que aquí es donde principia el ministerio de Jesús, ¿no? Jesús venía recién de haberse bautizado, el Espíritu lo había llevado al desierto donde había sido tentado por el diablo, había estado 40 días en el desierto y una vez que pasó los 40 días, pues ya venía a Galilea, entró a Galilea y dice que entró predicando el Evangelio. Y fue ahí en Capernaum donde él llama a sus primeros 4 discípulos, que fue a Simón, que lo conocemos ahora como Pedro, a Andrés, su hermano, y a otro par de hermanos, que fue a Jacobo y a Juan. Entonces, por eso dice ahí que entraron, amén. Y Capernaum era como una aldea así al noroeste de Galilea y que sirvió como el centro, la base del ministerio de Jesús, amén. Y entonces dicen que llegaron a la sinagoga, y la sinagoga, yo creo que muchos saben lo que era una sinagoga, ¿no? Una sinagoga era un lugar más o menos parecido a esto, un lugar donde iban hombres, mujeres, niños, ancianos, donde se reunían para escuchar la palabra de Dios, para adorar la palabra de Dios y para fraternizar, ¿no? Eso es una sinagoga. Y entonces dice la palabra de Dios que entraron. Entonces aquí ya venía Jesús con 4 de sus discípulos. Para que me entendáis, venía con su grupo pequeño, ¿no? Ya había evangelizado y venía aquí Jesús con su grupo pequeño. Y yo leyendo el pasaje y preparando este mensaje, yo decía, hoy Jesús, en ese tiempo Jesús, a sus 4 discípulos les iba a dar un masterclass de una evangelización auténtica para que vieran cuáles eran los resultados de esa evangelización auténtica, ¿no? Y yo creo que eso fue en aquellos días, pero yo creo que al día de hoy vamos a recibir ese masterclass de una evangelización auténtica. Amén. Y entonces, ese es el contexto, esa es la escena, ¿no? Del capítulo, del versículo 21. Y entonces, como les decía, aquí vamos a ver un principio y los frutos
seguros de la evangelización. Y aquí viene el primer principio, que se llama evangeliza con autoridad. Y no es que usted diga, yo llevo 10 años en el cristianismo, yo llevo 10 años, 20 años evangélico, tienes que… No, eso no es autoridad. Ya vamos a ver lo que es autoridad. Sí, porque a veces decimos que yo llevo 30 años en el evangelio y tú apenas cuánto, un mes. No, eso no es autoridad. Entonces, dice en el versículo 22, dice, y se admiraban, dice que él entró y empezó a enseñar, ¿no? Dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto sí que es importantísimo, hermanos, porque las personas que estaban ahí notaron la diferencia, notaron el contraste de cómo enseñaba Jesús a cómo enseñaban los escribas. Y mira que los escribas eran grandes estudiosos, eran personas muy preparadas, pero ¿cuál era la diferencia entre los escribas y la enseñanza de Jesús? Pues que los escribas, los rabinos, enseñaban constantemente las enseñanzas de otros rabinos. Ellos siempre enseñaban constantemente las enseñanzas de los rabinos antepasados. Ellos decían, sí, porque el rabino tal decía esto, sí, porque el rabino Iñaki decía lo otro, ¿no? Entonces ellos querían era que las personas de ahí mantuvieran siempre presente lo que habían dicho y lo que habían hecho los rabinos anteriores. Apoyaban mucho sus enseñanzas en los rabinos anteriores y no las apoyaban en las escrituras. Lo uno. Lo otro era que ellos eran muy orgullosos para hablar, eran muy egocéntricos para hablar. Ellos querían llevarse la gloria a ellos mismos. Ellos hablaban y querían que, ¡guau! Mira cómo habla el rabino Juan Carlos, wow, ¿no? Ellos querían llevarse la gloria, pero no le daban nunca la gloria a Dios. También ellos no hablaban con amor, ellos no hablaban con humildad, no le hablaban a la persona, no les llegaba al corazón de la persona, ¿no? Y siempre estaban enseñando, ¿qué? Tradiciones humanas. No querían que las personas se olvidaran de las tradiciones humanas. Pero cuando llega Jesús y empieza a hablar, Jesús empezó a hablar directamente de la palabra de Dios. Jesús empezó a apoyarse directamente en la palabra de Dios. Jesús explica lo que es la palabra de Dios. Jesús da el significado de lo que es la palabra de Dios. Y Jesús dice de lo que transmite la palabra de Dios. Y Jesús en ese momento estaba hablando directamente del pensamiento y del corazón de Dios. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Que hablaba desde el Espíritu Santo de Dios. Jesús hablaba directamente desde el Espíritu Santo de Dios. Y por eso notaron la autoridad de Jesús cuando estaba enseñando. Porque la autoridad de Jesús venía directamente de la palabra de Dios. Y porque Jesús enseñaba con amor. Jesús enseñaba con misericordia. Jesús enseñaba con pasión. Y Jesús hablaba al corazón de las personas. Y cuando ellos vieron esto, dijeron, ¡wow! Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Y ahora Jesús predicaba, y Jesús lo que predicaba, lo vivía. Jesús vivía el evangelismo. Nos dice, les comentaba ahora que él cuando llegó a Galilea, ¿llegó cómo? Predicando el evangelio, las buenas nuevas. Jesús predicaba lo que vivía. ¿Y eso qué nos da a entender, hermanos? Que él tenía un estilo de vida espectacular, un estilo de vida intachable, que él tenía un modelo de vida que nadie podía señalarlo. Y aquí, ¿qué nos enseña la palabra, hermanos? Que para predicar la palabra con autoridad tenemos que tener tiempo leyendo la palabra de Dios. Nuestra autoridad
viene de aquí, de tener ese tiempo con Dios a través de su palabra, de leer la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios, de discernir la palabra de Dios. Y esta te da autoridad cuando tú estás hablando. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú hablas de la palabra de Dios, sabes de lo que estás hablando. Tienes tanta seguridad de lo que aprendes de aquí que las personas ven en ti credulidad cuando hablas. Cuando tú tienes ese tiempo a solas leyendo la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo sacamos nosotros en 24 horas para leer la palabra de Dios? Tenemos que tener un tiempo para leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Y esto, hermanos, nos ayuda a crecer espiritualmente como discípulos del Señor. Jesús hablaba directamente de la palabra de Dios. Ahora, otra cosa que también nos da autoridad a nosotros, aparte de la palabra de Dios, es el testimonio. John Harper, ese chico vio y él fue testimonio de cómo compartía la palabra de Dios. Y eso a él le llamó mucho la atención. Wow, pero este hombre como nada de un lado para otro predicando la palabra de Dios. Este hombre cómo se deshace del salvavidas y se lo entrega a otra persona. Jesús predicaba lo que él hacía. Jesús servía, Jesús amaba, Jesús perdonaba, Jesús oraba por aquellos que ofendían. Jesús decía, ¿qué necesitáis? Y nosotros tenemos que también guardar un buen testimonio ahí donde nosotros estemos, hermanos. Porque tanto el testimonio de nosotros habla también. Mira, yo digo una de las cosas y ahora se me viene, esto no estaba en mis notas, pero se me viene ahora algo que yo siempre digo. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? 4, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero no, yo digo que hay 4 más 1. ¿Sabes cuál es el otro? Juan Carlos, Daniela, Lemuel, Eider, Pedro, Simón, Ana, Juan. Todos somos evangelios. Porque la gente nos lee a nosotros, nos ve, observa nuestro comportamiento. Y si la gente nos lee a nosotros, cuando nosotros le hablemos del evangelio, dice, si este es así, yo quiero leer los otros evangelios. Entonces, nuestro testimonio, hermanos, nuestro testimonio también nos da autoridad. Ahí donde estemos, tenemos que guardar nuestro testimonio como discípulos de Jesús. Porque lo que yo no puedo hacer es hablar. Yo me puedo saber la palabra de Dios al derecho y al revés. Y puedo hablar, pero estoy haciendo otra cosa. Y van a decir, pero tú hablas esto y estás haciendo esto. ¿Qué vienes a hablar? ¿Tú de cuál Dios me estás hablando? Entonces, eso es evangelizar con autoridad. Guardar nuestro testimonio, tener un buen testimonio, ahí donde nosotros estemos, en la forma de hablar, en la forma de ver, en la forma de actuar en nuestros días, en donde vivimos, en la calle, donde nosotros estemos. Pero también tener un tiempo con la palabra de Dios. Por eso aquí insistimos tanto. Aquí tenemos un itinerario educativo, tenemos la escuela de liderazgo. Insistimos tanto, hermanos, que te apuntéis, te anotéis para estudiar, para hacer el liderazgo, la escuela de liderazgo, donde ahí también creces espiritualmente, donde vas a aprender a conocer la palabra de Dios, donde vamos a comenzar a formarte como líderes, donde vas a ver la vida de Jesucristo, las cartas de Pablo, teología, ¿no? Y todo eso nos da autoridad para luego hablar y compartir de la palabra de Dios. ¿A cuánto no? A mí me pasaba al principio de que yo estaba hablando de la palabra de Dios y de pronto la persona me hacía una pregunta bíblica y yo, mira, lo siento, me tengo que ir, porque no sabía responder. Pero no, hoy en día, con mi escudo de la fe, mi espada y a ver, ¿cuántos son? Como decimos nosotros, ¿no? Y debatimos.
Entonces, tener tiempo con la palabra de Dios y guardar nuestro testimonio ahí donde nosotros estemos, eso nos da autoridad para compartir la palabra de Dios. Aquí nos dice que ellos se admiraron cuando Jesús empezó a compartir y a predicar, porque decían, wow, esto es otra cosa, ¿no? Mira, voy a tomar un ejemplo, ¿a cuántos nos ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado, que cuando yo voy llegando a casa y salgo del ascensor, yo huelo lo que mi esposa está haciendo? Yo soy mucho de caldos y mucho de sopa, me encanta. Cuando ella está haciendo caldo de pollo, ¡wow! Mi esposa está haciendo un caldito de esos sazón, de esos ricos, y entra una por el pasillo. ¿A cuánto les ha pasado, no? O vamos llegando a casa y nuestra mamá, nuestra esposa, huele a la comida, ¿no? A la comida fresquita, esa comida recién hecha, ¿no? Y llega uno y entra a la cocina y uno destapa la olla y sale ese humo, ¡wow! Como resplandecido ese humo, ¿no? Ve unos angelitos ahí en medio del humo y uno, ¡uy, qué rico! Y te sirven ese caldo y comienzas a tomarlo, y aunque caliente, pero ¡uy! Está rico, está caliente, sí, pero no importa, está rico. ¿No? A mí me ha pasado, ¿no? Pero después de unos días, pues claro, se hizo mucho caldo y quedó caldo y no se puede tirar. No se puede tirar. Y luego pregunta uno, ¿qué hay para comer? No, caldo de pollo. Y uno, ¡ay, otra vez caldo de pollo! Cuando de repente escuchas por allá, ¿y eso qué es? Pues vamos a comer ese caldo de pollo. Y abre uno el microondas, saca el caldo, ya el humo ya no es tan reluciente como antes. Ya a los angelitos le faltan como las alas. No es a ver, que uno se lo come, ¿no? Y está rico, porque la verdad está rico. Pero no es lo mismo. No es lo mismo comer algo fresco, ¿no? Algo recién hecho, que comer cosas recalentadas. No es lo mismo. Pues déjame decirte que los escribas, los maestros de la ley, estaban dando eso. Estaban dando caldo recalentado. Caldo recalentado. Y cuando Jesús llega ahí, a la sinagoga, a la escena, con la olla de caldo calientito, echando humo, que la gente empezó a sentir ese olor, a sentirlo en la atmósfera, ya lo palpaban. Y empieza Jesús a dar de ese caldo fresco. La gente decía, wow, esto es otra cosa, esto hace diferencia a mi vida. ¿Pero esto qué es? Nunca habíamos comido esto tan fresco, tan rico, tan puro. Y la gente nota la diferencia, hermanos. ¿Y sabe qué es? ¿Sabe qué es lo más lamentable? Que allá afuera hay gente que todos los días está tomando caldo recalentado. Todos los días están escuchando lo mismo de siempre. Todos los días están escuchando, esto no va mejor. Es que ya para qué lo intento. Es que ya lo he hecho 1 o 2 veces. No, esto no es para mí. No, es que yo nací para eso, para el caído caerle. Todos los días hay gente allá afuera que están escuchando las mismas cosas. Y aquí estamos, Dios nos ha puesto aquí para que tú y yo llevemos las buenas nuevas, compartamos de la palabra de Dios. Decirle a esas personas, no, mira, no todo está perdido. No es lo mismo que escuchaste hoy. Está bien, sí, la situación está así, pero hay alguien que tiene poder para cambiar esa situación en tu vida, porque lo hizo conmigo. Hay alguien que entregó la vida por ti, para hacer de ti una nueva criatura, porque lo hizo conmigo. Hay alguien que me provee, aunque yo no esté trabajando, pero mira, me da de más de lo que yo necesito. No te afanes porque no tienes trabajo. Allá afuera hay mucha gente que está tomando caldo recalentado. Y tú y yo tenemos el caldo fresco de la palabra de Dios. Y hay que compartirlo, hermanos. Por eso cuando Jesús llegó a la sinagoga y compartió directamente la palabra de Dios, estas personas notaron la diferencia. Y hubo un gran resultado.
Hubo un resultado espectacular. Y este es el resultado de este principio de predicar, de evangelizar con autoridad. Vamos a leer el versículo del 23 al 26. Y dice así: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y este es el segundo punto, hermanos. Cuando predicamos la palabra con autoridad, el evangelismo confronta, impacta y libera. Cuando predicamos el evangelio con la autoridad que el Señor nos acaba de recordar, de enseñar ahora, impactamos, confrontamos y trae libertad. Y esto es sumamente muy importante. Esto es importantísimo, porque ese espíritu nunca se había manifestado anteriormente. Solamente cuando Jesús viene y trae la palabra de Dios con autoridad, es cuando ese espíritu se manifiesta en este hombre. Ahora yo me pregunto, este hombre estaba dentro de la sinagoga. Él estaba ahí en la sinagoga. Él pertenecía a las personas que iban constantemente a la sinagoga. Este hombre no era que iba pasando por fuera y de pronto escuchó y dijo: wow, ¿quién es? ¿Cómo? ¿Qué? No, y entró corriendo a la sinagoga y dijo: bueno, Jesús, ¿qué pasa con nosotros? ¿Tienes algo con nosotros? No, él estaba dentro de la sinagoga. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas enseñanzas escuchó ese hombre? ¿Cuántas enseñanzas esa persona escuchó en todo el tiempo antes que Jesús viniera y compartiera? Muchísimas. Y nunca el espíritu que lo tenía atado se manifestó. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que lo que estaban enseñando los maestros de la ley, los escribas, carecía de autoridad. Y esas enseñanzas a él no le hacían ni cosquillas. Él no se sentía amenazado. Él no se sentía acorralado. Él no decía: hasta aquí me trajo el río. No, él no se sentía amenazado. Durante todo ese tiempo, él estuvo ahí tranquilo, fresco, el hombre, sin inmutarse. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que estaban compartiendo los maestros de la ley, los escribas, carecía de autoridad. Él sabía que sus enseñanzas estaban totalmente diluidas. Pero cuando Jesús llega con la palabra de Dios, hablando a través de su Santo Espíritu, este espíritu se manifiesta. Este espíritu de inmediato se manifestó. Hermano, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios con autoridad, créame, y la palabra nos lo enseña, que ningún espíritu inmundo se resiste. Cuando le compartimos a alguien de la palabra de Dios con la autoridad que nos enseña el Señor, ningún espíritu se resiste, hermanos. Ninguno. Ahora aquí hay dos puntos que para mí fueron muy importantes, hermanos. Y dice
dice que el Espíritu dijo, escuchadme muy bien lo que el Espíritu le pregunta a Jesús. Dice, ¿qué tienes con nosotros? ¿No? Dice, diciendo, Jesús, ¿qué tiene con nosotros? Con nosotros. Y luego dice, has venido para destruirnos. ¿Qué tiene con nosotros y destruirnos? Ahí está hablando en plural. Pero después dice, sé quién eres, el Santo de Dios. En Marcos 5:9, acordad de la historia del endemoniado gadareno, cuando Jesús llega y lo reprende y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él que dice, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y aquí para mí lo representa, hermano, porque hay uno que está hablando por todos. ¿Qué tienes con nosotros? Has venido a destruirnos. Y de repente salta el otro. ¿Y sé quién eres tú? El Santo de Dios. Aquí vemos que hay varios espíritus en ese hombre. No es solamente un espíritu. Hay varios. Hay varios. Ahora, algo que también nos enseña aquí el Señor a través de esta palabra es que, ¿qué le dice Dios? Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. ¿Y esto qué quiere decir? ¿A cuánto nosotros les hemos predicado y no nos creen? No, mira, yo no creo en eso, yo hasta no ver, no creer. A mí eso no me hables más de eso. ¿A cuánto nos ha pasado? A mí me ha pasado. Que uno comparte la palabra de Dios a Julanito y después decimos, no, es que Julanito es duro. No, ese no lo cambia nadie. No, ese más incrédulo, no, yo ya estoy cansada de compartir la palabra de Dios y ese es duro. Pero ¿sabes qué nos enseña Jesús cuando le dice, cállate y sal de él? Yo quiero que la mesa de sonido me coloque Efesios 4:27, porque aquí hay una enseñanza que yo quiero que te quedes con eso, hermano. Efesios 4:27 dice, no le des lugar al diablo. Dice, no le des ahí. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Y cuando nosotros obramos de esa manera, no es que este es muy duro, no es que este es dificilísimo. Mira, ya llevo 3 años predicándole nada. Con esa actitud le estamos dando lugar al diablo a que nos venza. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús lo reprendió. Cállate y sal de él. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? En nuestras oraciones tenemos que reprender ese espíritu de incredulidad. Tenemos que reprender ese espíritu de ceguera. Tenemos que reprender ese espíritu de sordera, ese espíritu rebelde en esa persona por la cual estamos orando. No solamente, Señor, cámbialo, Señor, ayúdalo. No solamente eso, sino, Señor, yo reprendo ese espíritu de Juan, ese espíritu de incredulidad, Señor. Yo ahora le digo que te calles y sal de Juan, sal de María ahora. Porque es que la palabra no viene vacía, hermanos. En Isaías dice que la palabra del Señor nunca viene vacía. Entonces tenemos que callar esos espíritus de incredulidad. ¿Quieres evangelizar a tu vecino? Pues reprende ese espíritu de incredulidad. ¿Quieres evangelizar a tu compañero de instituto? Reprende en tus oraciones ese espíritu de incredulidad, ese espíritu de sordera. Y luego envíale un mensaje. Oye, Juan, mira, hoy me levanté, espero que todo esté bien, pero he hecho una oración por ti, que Dios te bendiga. No sé cómo amaneciste, pero hoy le pedí a Dios que durante el día te cuide. ¿Alguna cosa? Aquí estoy yo. Eso, ¡guau! Yo digo, a mí me mandan un mensaje de eso, digo, ¡guau! ¿Cómo se acuerdan de mí? Llámalo. Hola Betty, ¿qué tal? Mira, es que quería saludarte y desearte un buen día. Estuve orando y oré por ti. No sé, te pedí al Señor que te guardara, te cuidara y alguna cosa, aquí estoy yo, ¿vale? Venga, bendiciones. ¡Wow! Me acabo de llamar Juan. Qué bueno. Eso anima a la gente, hermanos. Y de esa manera vamos callando ese espíritu de incredulidad. Y ya verás que el día que le hables a esa persona, te va a escuchar. Y te va a decir, mira, me quedé con esta inquietud. ¿Por qué la palabra dice esto? Y ahí empiezas. Entonces,
no podemos darle lugar al diablo, sino reprender ese espíritu que tiene esa persona. Efesios 12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales, y esos son espíritus. Entonces nuestra lucha no es con ellos, amén. Entonces, como les decía, hermanos, y solamente la verdad de Jesús y de la palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas, tiene poder para transformar personas, hermanos. Como les decía, ¿cuántas enseñanzas este tipo escuchó? Y siempre como entraba, salía. Nunca, hasta que Jesús compartió la palabra de Dios, nunca tuvo un cambio en su vida. Siempre estuvo viviendo todo ese tiempo una vida atormentada, una vida atada por ese espíritu. Y nadie de la sinagoga se daba cuenta. Nadie podía ofrecerle a este tipo liberación hasta que llegó Jesús. Y compartiendo Jesús la palabra de Dios, trajo a este hombre sanidad y liberación. Y no solamente para él, también para su familia. Y este tipo se fue encantado de la vida. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Que cuando evangelizamos con autoridad, el evangelismo trae confrontamiento, impacta y libera. ¿Cuál es el resultado? Y aquí está el segundo fruto, que podría haber colocado muchos frutos, porque luego viene el discipulado, luego viene el bautismo, luego viene, no, enseñarle a ser discípulos, que ame a Dios, que ame al prójimo, pero estos son dos puntos que son, creo yo, para empezar el camino de empezar a ser discípulos. Dice que, al último dice que el evangelismo, la fama de Jesús se difundió por toda Galilea, ¿no? Y aquí está el segundo punto de los tres, el segundo fruto, y es que el evangelismo se difunde, y al difundirse, ¿qué pasa? Se multiplica. Cuando se difunde, se multiplica. ¿Por qué? Porque más personas están escuchando de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús está haciendo, y más personas quieren ir y mirar y escuchar. Y entonces dice en el versículo 23 al 26, dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aquí dice que estaban asombrados. Cuando iniciamos en el versículo 21, cuando Jesús empezó a enseñar, ¿qué dicen? Que ellos se admiraban, quedaban atónitos de la manera como enseñaba Jesús. Y aquí dice que quedaron asombrados. ¿Y cómo queda uno cuando se asombra? Con la boca abierta, ¿no? Y discutían entre ellos: pero ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Qué pasa aquí? Que con una sola palabra los espíritus inmundos le obedecen y salen. Pero ¿esto qué es? ¿Sabe por qué se asombraban estas personas, hermanos? Porque en aquel tiempo, cuando había una persona con un espíritu, mandaban a llamar exorcistas, rezanderos, hechiceros, para que trabajaran con esa persona. Y no era de un momento a otro, no, eran días trabajando con esa persona, y no lo sacaban. Probablemente aquietaban el espíritu en la persona, pero no lo sacaban. Días trabajando con la persona, ¿no? Me imagino yo que la atormentaban, la pinchaban, yo qué sé. Pero cuando las personas ven esto, que Jesús le dice: cállate y sal de él, y ven que el chico cambia de semblante. ¡Guay! ¿Esto qué es? Esta nueva doctrina de reprender demonios, ¿esto qué es? ¿Y qué pasa con esto, hermanos? Que cuando las personas ven un milagro de Jesús, cuando ven vidas transformadas,
cuando ven hogares restaurados. Esto a la sociedad le entra una curiosidad tremenda, porque somos curiosos. Somos curiosos, siempre nos gusta saber el porqué de las cosas. Y ya empezamos a decir, wow, pero ¿qué pasó aquí? ¿Pero qué fue lo que Jesús hizo en Jacobo? Pero mira qué hizo Jesús en Daniela. ¿Qué fue? Yo quiero eso para mí, yo quiero eso para mis hijos. Los médicos decían esto, pero ahora ya está sana, está sano totalmente. ¿Qué pasó? Yo quiero. Y la fama de Jesús comienza a extenderse, hermano. Comienza a difundirse, comienza a multiplicarse. Y ahí es donde nos habla de hecho que el Señor añadía a aquellos que iban a ser salvos. Porque no, yo quiero esto para mí. Comienza el Señor a añadirme. Y te comienza el Señor a añadir a tu grupo pequeño. En ese grupo están pasando cosas increíbles. Yo quiero estar ahí, ¿no? Yo quiero ir también para allá. Y esta fama de Jesús empieza a difundirse cuando evangelizamos con autoridad, cuando viene el fruto que confrontamos, liberta, y eso impacta y comienza a difundirse y a multiplicarse la palabra de Dios, hermanos. Porque es que hoy en día, allá afuera, las personas están tan inundadas, pero inundadas de mentiras disfrazadas, de engaños, que la gente ya está hasta aquí. Pero ¿qué pasa? Bueno, es lo que hay, ¿no? Hecho que hay, ¿no? Hecho que hay, ¿no, Chus? Hecho que hay. Hecho que hay. Entonces, la gente ya está inundada de mentiras, de falsas enseñanzas. Todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo, hermanos. Todos los días. Y tú y yo tenemos la verdad. Tú y yo conocemos la verdad. Y sabemos quién fue el que obró en nuestras vidas y seguirá obrando. Y no nos podemos callar. Porque tú y yo hemos sido llamados para anunciar las buenas nuevas. No nos podemos quedar callados porque nuestra misión es compartir la palabra de Dios, que otros conozcan de Dios, hacer discípulos. Y nuestra visión es llenar el cielo. Hay mucha gente naufragando allá afuera, muchísima, muchísima. Tírale el salvavidas. Quítatelo, a ti ya no te hace falta. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Comparte el salvavidas, comparte la palabra de Dios con esas personas. Comparte la palabra. Hay mucha gente allá naufragando, pidiendo auxilio, me ahogo. Y tú tienes el barco, el bote salvavidas y el salvavidas, hermano. Mira, la gente de los bancos trabajan con mucho dinero, contando dinero y monedas y billetes, y esa gente se familiariza tanto con el billete que es verdadero y las monedas, que cuando entra un billete falso, de una lo detectan. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a contar dinero verdadero, monedas verdaderas. De pronto entra un billete y están así y dicen, no, este es falso, y lo tiran y siguen. Y con nosotros pasa al contrario. Lo que les decía, la gente allá afuera está acostumbrada a manejar todos los días las mentiras, las cosas falsas, los engaños. Están desesperados, pero nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Y tenemos que compartir la verdad. ¿Cuántas personas están viviendo atadas a espíritus y no se dan cuenta? Tu vecino, la familia que tú tienes al lado, puede estar viviendo un infierno. Esa familia puede estar viviendo un infierno y no nos estamos dando cuenta. No te estás dando cuenta. Y están pidiendo desesperadamente salir de ese infierno en que están viviendo. Pero nadie les está llevando a ellos la palabra de Dios. Nadie les está diciendo, mira, yo tengo la solución. A propósito, ¿sabes cómo se llama, hablándolo,
en la medicina la solución para los problemas? ¿Sabéis o no? Se llama cristomicina. Dile, yo tengo a cristomicina, la medicina para tu problema. Yo tengo a cristomicina. Y tienes que hablarle, hermanos. Hay tantas personas desesperadas allá afuera, anhelando escuchar algo nuevo. Y tú y yo tenemos eso, porque una vez nos compartieron de algo nuevo que transformó nuestras vidas, hermanos. Y déjame decirte algo, yo me gustaría que pasara Jorge. Déjame decirte algo, hermanos, que no solamente el vecino, esa persona que tú ves a diario, esa persona con que tú ves a diario, está viviendo una vida atormentada. Ese amigo, esa persona con que te ves todos los días en el colegio de tus niños, en el gimnasio, en tu trabajo, tu peluquera, están viviendo una vida atada y atormentada por espíritus. Y no nos estamos dando cuenta. Y es lástima que eso esté pasando en las narices nuestras, hermanos. De que yo vaya donde mi peluquero y luego me dé cuenta que se suicidó. ¿Por qué? No, es que tenía… ¿Cómo? Cuando yo tenía la solución para evitar eso. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar, hermano. No puede pasar. Hay personas que están atadas con espíritu de ansiedad, espíritu de tristeza, espíritu de no perdón, espíritu del rencor, espíritu de adicciones. Hay personas que tienen muchos espíritus. Está el espíritu del pronto. ¿Sabéis cuál es el espíritu del pronto, no? Cuando tenemos ese pronto con nuestra esposa, cuando tenemos ese pronto con nuestro esposo, cuando tenemos ese pronto con nuestros hijos, cuando tenemos ese pronto con nuestro compañero de trabajo y luego decimos, ¡guau! Es que yo no sé por qué obré de esa manera. Mira el daño que le hice a mi hijo, mira el daño que le hice a mi esposa, a mi esposo. ¡Ah! ¡Qué mal me siento! Y no se da cuenta que ese espíritu está atada por ese espíritu que solamente sale en el momento en que le damos lugar para hacer daño. Y no se está dando cuenta que tiene un espíritu que está acabando con él, con ella, con su familia y con su entorno, hermanos. Jesús decía en Lucas, dice que la palabra es viva y eficaz. Dice en Lucas 4, 18 y 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, compartir el Evangelio. Ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a limpiarte el corazón de rencor, odio, de todas las cosas malas que tú tienes, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a mostrar la verdad, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Para eso vino Jesús, para darnos salvación, para darnos libertad. Y en Mateo 11, 28, para mí, Él lo matiza. Él lo matiza. Y Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo no sé qué tal semana pasaste. No sé cómo entraste hoy aquí. Pero tampoco sé qué es lo que te está quitando el sueño. Pero sí sé que hay espíritus que están atándote.
Y el Señor hoy quiere reventar esas cadenas. El Señor hoy quiere darte libertad. El Señor quiere darte a ti ese propósito de vida que Él tiene para ti. Quiere empezar a hacer de ti esa persona nueva. ¿Sabes qué es lo bueno de esta historia? Que cuando Jesús llegó a la sinagoga, ese hombre estaba ahí. Porque eso cambió su vida. Ese encuentro con Jesús cambió su vida. Y salió un hombre transformado. ¿Y sabe qué es lo bueno hoy en día? De que si tú estás aquí, no es por casualidad. Es porque Dios quiere obrar en ti. Quiere limpiarte, quiere apartarte, romper cadenas de espíritus que probablemente ni tú te estás dando cuenta que te tienen atado o que te tienen atada. Yo quiero que inclinemos nuestro rostro. Vamos a pedirle al Señor que nos redarguye. Oh Jesús, Señor, y te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque Señor, para ti no hay nada imposible, Dios. Tú eres el dueño de todo. Tú eres nombre sobre todo nombre, Señor. Todo está sujeto a ti, Señor. Padre, yo reprendo hoy todo espíritu inmundo, Señor, aquí en tu iglesia, Señor. Declaramos sanidad, declaramos libertad, declaramos restauración en tu iglesia, Señor. Declaramos, Padre, que tu fama se seguirá extendiendo, Señor, en Lugo, en Galicia, en España y en todo el mundo, Señor. Te damos gracias porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Y como tú no hay ninguno, Señor. Gracias, Dios. A ti sea toda gloria y honra, Señor. Y si tú estás hoy aquí y quieres entregarle tu vida al Señor, queremos orar por ti. Queremos darte un regalo de la congregación. Porque el Señor quiere traer libertad, quiere limpiarte, quiere empezar de ti, como decía, una persona nueva. Y si tú quieres entregarle tu vida al Señor, yo quiero que levantes tu mano para orar por ti. No te vayas atada, no te vayas atado, no salgas como entraste. Y entrega hoy tu vida al Señor. ¿Alguien quiere entregarle su vida al Señor en esta mañana? Probablemente ahora hay una lucha entre el espíritu que te tiene atado y el Señor que te dice: ven a mí y yo te haré descansar. Y si no quieres levantar tu mano por vergüenza, vamos a hacer de todas maneras esta oración. Luego te vamos a esperar aquí adelante. Amén. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, Señor, entregando mi vida, Señor. Yo me arrepiento de mis pecados. Quiero empezar, Señor, a vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor. Por eso te pido, Padre, que empieces a obrar en mí desde ahora, para que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y me arrepiento de todos mis pecados. En el nombre de Jesús.